Buenos días, estimados estudiantes, bienvenidos a la clase de razonamiento verbal. Y como saben, mi nombre es Mercedes Pando y vamos a empezar con el tema de hoy. Esperemos que se encuentren todos bien en casa y que estén cumpliendo los protocolos necesarios. Bien, ahora sí vamos a empezar con la clase, presten atención. Muy bien, chicos, el día de hoy nos toca el tema conectores lógicos. Vamos a ver. Observamos la siguiente imagen, chicos. Observamos la siguiente imagen. ¿Reconoces la parte del cuerpo señalada en la imagen? Se trata de la anatomía, ¿no?, de un cuerpo humano, sobre todo la parte de la rodilla, ¿no? ¿Dónde se encuentra ubicada? ¿Dónde está señalando, chicos? Está señalando la rodilla, ¿no? ¿Cuál es la función de la rodilla? ¿Qué pasaría si no la tuviéramos? ¿Existen otras partes similares en nuestro cuerpo? ¿Dónde se ubican? Vamos pensando. Ya en la videoconferencia me van a dar esas respuestas, ¿sí, chicos? Bien. Del mismo modo que las articulaciones sirven para unir partes de nuestro cuerpo, permitiendo que éstas puedan cumplir las funciones para las que están diseñadas, los conectores son elementos que enlazan ideas o proposiciones en una oración, lo cual favorece la coherencia o el sentido lógico del mensaje. Por ejemplo, no estaba solo, sino con sus compañeros. La palabra resaltada funciona como conector porque relaciona dos posiciones, ¿no? Una de ellas sería no estaba solo y la otra sería estaba con sus compañeros, ¿no? Aquí está uniendo entonces dos proposiciones, ¿no? O dos posiciones. Bien, dice no estaba solo sino con sus compañeros. Muy bien, ahora vamos a ver los tipos de conectores. Tenemos los conectores aditivos. ¿Cuáles son los conectores aditivos? Los que agregan otra idea, ¿no? Por ejemplo, tenemos y, además, encima, después, incluso, también, tal como, del mismo modo, ni, tampoco. Esos son conectores aditivos, ¿no?, que agregan información, ¿no?, a la primera idea. También tenemos los conectores de contraste. Son los siguientes, dice, pero, en cambio, sin embargo, sino, en lugar de, en vez de, por el contrario, antes bien, a pesar de que, no obstante, aún así, más bien, etc. Tenemos también los conectores causales. Son los siguientes: porque, pues, puesto que, ya que, dado que, debido a que, por el hecho de que, en virtud de, a causa de ello, etc. Bien, los conectores de causa, entonces nos dan una explicación, ¿no? Nos ayudan a dar esa explicación, ¿no? Por ejemplo, si yo digo, me duele la cabeza debido a que no almorcé a tiempo, ¿no?, o no consumí mis alimentos, ¿no? Entonces, la palabra debido a que me ayuda a dar la explicación de por qué me duele la cabeza, ¿no? Muy bien, vamos a ver otros tipos de conectores. Tenemos también los conectores consecutivos. Son los siguientes: entonces, por ello, por eso, así que, por tanto, por lo tanto, de modo que, por consiguiente, en conclusión y en consecuencia. Estos conectores nos ayudan a enlazar las ideas, ¿no?, y a darle más fluidez. Son palabras que nos ayudan a ver que el tema sigue, ¿no?, que no termina allí, sino que está continuando. Muy bien. El último conector es el conector condicional. Son los siguientes: si, con tal que, aun cuando, en caso de que, según, a menos que, siempre que, mientras, a no ser que, siempre y cuando, solo que, con que, etc.
Por ejemplo, si yo digo, te daré un premio siempre y cuando cumplas con tus tareas, ¿no? Eso es una condición, ¿no? Siempre y cuando vas a recibir un regalo, ¿no? Siempre y cuando, esa es la condición, ¿no? Hagas tus tareas, ¿no? Muy bien. Muy bien, chicos. Entonces tenemos 5 tipos de conectores. Bien, ahora vamos al libro y ahí vamos a ver los ejercicios en donde vamos a aplicar, vamos a usar los conectores que necesitamos, ¿no? Los 5 tipos de conectores que hemos visto. Aquí tenemos en la página 81, verificando el aprendizaje. Dice, de la serie de conectores presentados, escoge el que mejor convenga al sentido de la oración y escríbenlo en las líneas en blanco. Número 1 dice, saldrán del aula, no está permitido quedarse en ellas durante el recreo. Y las alternativas son sí, con qué, luego, pero o porque. Aquí nos dice que alguien debe salir del aula, ¿no? ¿Por qué? No está permitido quedarse en ella durante el recreo. Entonces sería porque no está permitido. Entonces sería la E, ¿no? Nos dan una explicación, ¿no? De por qué no pueden estar en el aula, ¿no? Entonces es la E. Bien, ¿y qué tipo de conector sería? Sería el conector de causa, ¿no? Muy bien. Ahora, la número 2 dice, estuvo muy ocupado esta mañana. Pudo atenderme. Ya, entonces aquí nos dice un contraste, ¿no? Podría ser. Estuvo muy ocupado, igual lo atendió, ¿no? Entonces vamos a ver las alternativas. Dice, sin embargo, entonces, o sea, con que encima. Vamos a ver, entonces sería un conector de contraste, ¿no? A pesar de estar ocupado, igual lo pudo atender, ¿no? Entonces, vamos a ver, sería, sin embargo, entonces, o sea, con que o encima. Creo que la más adecuada sería la A, ¿cierto? Entonces sería, estuvo muy ocupado esta mañana, sin embargo, pudo atenderme. Sin embargo, podría ser también a pesar de que, ¿no? No obstante, aún así, pero la alternativa que tenemos es sin embargo. Bien, las siguientes, de la número 3 a la número 7, la vamos a resolver juntos en la videoconferencia, ¿sí? Continuamos con el nivel básico. Dice, completa los espacios con su conector apropiado. Número 8. Logró ganar en las Olimpiadas de Atletismo. No tuvo el apoyo total del Estado peruano. Ya, entonces acá dice que ganó, ¿no? Pero no tuvo el apoyo, ¿no? Entonces vamos a poner un conector de qué tipo. Un conector de contraste también puede ser, ¿no? Entonces logró ganar las Olimpiadas de Atletismo a pesar de que no tuvo el apoyo total del Estado peruano. Muy bien. Entonces aquí sería el conector de contraste a pesar de que. Número 9. Pedro e Inés se casarán el próximo mes. Pedro, aquí, para casarse se necesitan 2 personas, ¿no? Se casan 2 personas. Entonces tendríamos que poner un conector de adición, ¿no? Pedro, en este caso sería E, ¿no? Porque Inés empieza con I. Sería Pedro e Inés se casarán el próximo mes. Entonces vamos a poner el conector E, ¿no? Muy bien, que sería un conector aditivo. Las demás oraciones las vamos a resolver juntos en clase. Tenemos el nivel intermedio. Dice, crea oraciones con los siguientes conectores. De modo que es un conector de adición, de contraste,
de causa, consecutivo o condicional. De modo que es de causa, ¿no? Bien, entonces tenemos que crear una oración. Bien, la número 14 dice sin embargo, es un conector de contraste, ¿no? Es decir, que contrastan dos ideas. Hay que pensar en esas oraciones, ¿sí? Eso hasta la 17 y después viene el nivel avanzado. Dice, coloca un conector apropiado en los espacios e identifica su tipo. Bien, ya hemos estado ensayando esa parte, entonces vamos a ver con la número 18. Dice, se puso a barrer la sala, dejó la cocina impecable. Entonces sería un conector de consecuencia, ¿no? Bien, entonces sería, se puso a barrer la sala, así que dejó la cocina impecable. O, a ver, dice que si barrió la sala y dejó la cocina impecable, ¿no? Podría ser y también. Se puso a barrer la sala y dejó la cocina impecable. Entonces, en ese caso, sería un conector de adición, ¿no? Claro, muy bien. Entonces, en la 18 sería la palabra, el conector y sería un conector de adición. Bien, la 19 y la 20 la voy a dejar para ustedes, para que le puedan responder. Recuerden que tienen que leer bien la oración y ver cuál es el conector más adecuado y después tienen que mencionar qué tipo de conector es. Si es un conector de adición, de contraste, de causa, de consecuencia o condicional. Bien chicos, hasta aquí llegamos. Espero que hayan entendido el tema. Recuerden que si tienen dudas ya saben a qué medio me pueden escribir. Ahora les cuento chicos que la tarea es resolver la página 150 del libro. Ustedes saben que ahí tienen la sección de tareas y también tienen que hacer un dibujo del tema en su cuaderno. Pueden dibujar cualquiera de las oraciones que están en el libro. Bien, pueden acompañarlos entonces con un dibujo en su cuaderno. Dibujo sobre el tema de conectores. Bien chicos, vamos a ver si en la clase nos da tiempo para resolver los ejercicios de la tarea. Siempre los ejercicios de la tarea los revisamos, ¿no? Tenemos ahí, dice, completa los espacios con el conector adecuado. Aquí tenemos entonces para completar y la segunda parte de la tarea es crear una oración con los tipos de conectores. Les pide con el conector aditivo y los conectores aditivos pueden ser, por ejemplo, y, además, encima, después, incluso, también, tal como, del mismo modo, ni o tampoco. Solamente tienen que hacer una oración con cada tipo de conector. Con el conector aditivo es sencilla la oración, ¿no? Podemos poner almorzaremos y después comeremos el postre, por ejemplo, ¿no? Eso sería una oración con un conector de adición, ¿no? Ahora, con conector de causa sería con cualquiera de los conectores como porque, pues, puesto que, ya que, dado que, debido a que, por el hecho de que, en virtud a causa de ello. También les piden una oración con el conector de condición, que son si, con tal que, aun cuando, en el caso de que, según, a menos que, siempre que, mientras que, a no ser que, siempre y cuando, solo que, con que. Condicional, ¿no? Por ejemplo, podríamos poner aprobaré mis exámenes siempre y cuando estudie para ello, ¿no? Muy bien. Ahora, por último les pide un conector de contraste. Los conectores de contraste son pero, en cambio, sin embargo, sino, en lugar de, en vez de, por el contrario, antes bien, a pesar de que, no obstante, aún así, más bien, entre otros, ¿no? El conector de contraste entonces expresa una idea opuesta a la anterior.
¿no? Por ejemplo, puede ser los enfermos de COVID se recuperan, sin embargo, les queda secuelas en sus órganos principales, ¿no? En los órganos vitales. Muy bien, eso sería uno de los ejemplos, ¿no? Que yo les propongo. Ustedes pueden crear otras oraciones, ¿no? Muy bien, chicos, entonces la tarea está sencilla. Los ejercicios también están sencillos. Si tienen alguna duda, saben que siempre deben consultar con su diccionario. Bien, espero que les haya gustado la clase. Entonces, nos encontramos en la videoconferencia. Muy bien, chicos, espero que les haya gustado la clase de hoy y que hayan aprendido un poco más. Espero que apliquen lo aprendido hoy en su vida cotidiana, en su vida diaria. Es muy importante aplicar lo que vamos aprendiendo día a día. Bien, chicos, los felicito a cada uno de ustedes también por estar estudiando, poniendo todo su esfuerzo, ya que cada uno está cumpliendo un rol hoy en día, ¿no? Ustedes como estudiantes. Muy bien, chicos, les agradezco también por la atención y nos vemos en la siguiente clase. Cuídense mucho.